Queremos iniciar este retiro dando gracias a nuestro Padre por su presencia en cada uno de nosotros. Tú en tu corazón, con tus labios, da gracias por lo que Abba es para ti, lo que Dios es para ti, lo que Él es en tu vida, hasta donde le conoces. Jesús conoce al Padre perfectamente, absolutamente. Tú y yo estamos conociéndole, atreviéndonos a creerle a Jesús y viniendo a conocerle vivencialmente, y eso es algo maravilloso. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por las personas que has traído, por lo que tú nos has estado enseñando a través de estas semanas, meses, y la bendición de tú hablar a través, no nosotros, sino tú. Gracias por las personas preparando los corazones para que todo esto sea recibido a como tú estás guiando. Gracias por todo, Señor. Y danos fuerzas y amor y todo, Señor, a pesar de todo lo que sucede alrededor de las cosas, de las noticias. Da paz, Señor, y amor, y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Jesús. Estos 2 días van a ser tan importantes y significativos en tu vida como tú los permitas. Porque no se trata de quién está físicamente aquí, sino de que nuestro Padre, Jesús, el Espíritu Santo, están aquí para servirte, ¿sí? Para darse a ti en maneras en que quizá tú nunca has pensado posibles. Y el mayor problema, quiero intencionalmente usar la palabra problema, y reto que tenemos cada uno de nosotros es aprender a recibir todo lo divino. Se detiene cuando no lo recibimos, y todo lo divino está disponible y accesible a cada uno de nosotros todo el tiempo, eternamente. Eso es vida eterna, es sin interrupción, si aprendemos a recibir. Y ahí está nuestro principal reto y nuestro principal problema. Reto cuando estás activamente buscando aprender a recibir mejor. Y problema cuando eliges no hacerlo, o yo elijo no hacerlo. Y lo hago, en ocasiones elijo no hacerlo y vivo las consecuencias de lo que llamo un apagón, ¿no? Se apaga la luz aquí adentro y empezamos a actuar como bestias irracionales. Es una palabra en la escritura, esa frase, no crean que yo me la inventé. Pero lo hermoso es que podemos hallar gracia constantemente y podemos recibir misericordia, podemos encontrar perdón y limpieza y amor y todo lo que nuestro Padre es en abundancia en el instante en que decidimos empezar a recibir de nuevo. El chiste de la vida eterna es aprender a no dejar de recibirlo. Sí, porque es un suministro constante de Dios a ti. Y vamos a estar hablando en estos tiempos, bajo la guianza del Espíritu Santo, sobre precisamente cómo vivir en uno con Abba, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y yo he estado esperando por mucho tiempo la oportunidad de poder compartir las cosas que Dios nos va a hablar en estos días. Son prácticas porque son comprobables instantáneamente.
No importa cuál sea tu situación presente, cómo tú te veas, te consideres. La realidad de nuestro Padre es que Él, uno de sus nombres es Jehová presente. Sí, y es algo eterno. Él está presente. Y aprender a vivir su presencia, pues es solamente posible si aprendemos a estar en una constante recepción en nuestro espíritu. La visión de nuestro Padre es llenar esta tierra de luz, pero no es el resplandor de una luz astral, no es nada de eso, sino tú siendo luz y cada persona en la tierra siendo luz, cumpliendo las palabras de Jesús, que tú eres la luz del mundo y tú eres la sal de la tierra. Y eso no va a suceder hasta que tú no te empieces a ver como Él te ve, en fe, y a permitirle que Él cumpla eso en tu vida. Por eso es un verdadero privilegio estar con ustedes el día de hoy, porque ustedes son luz. Pues hemos dado gracias, vamos a empezar a enfocarnos un poquito en lo que somos. Y este es el gran dilema de la raza humana, ¿no? Las tres grandes preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Para nosotros como hijos de Dios esas preguntas están contestadas absolutamente y estamos aprendiendo a vivir esa realidad. Y vamos a empezar allí, vamos a empezar escuchando a Dios y conociéndole. El asunto es que todo el trabajo de Dios en tu vida está enfocado a darte esa seguridad vivencialmente. ¿Sí? Mientras en tu corazón todavía, tu corazón, tu espíritu es la misma cosa, todavía haya duda de quién tú eres. Cuando te ves al espejo, o cuando no solo el vidrio de espejo, pero el espejo en tu mente, en tu corazón, y no te gustas, no te aceptas, en fin. Entonces todavía hay muchos impedimentos en ti para que puedas disfrutar de lo que te ha sido dado. Y por eso el tema de este retiro es uno con Abba, en espíritu, alma y cuerpo. Poder conocerte, no en un concepto, sino en una vivencia plena en Dios, como Jesús se conoce. Es el objetivo de nuestro Padre. Y para eso Él lo ha invertido todo. ¿Sí? Tenemos que entender la importancia que tenemos para nuestro Padre. Para Él el universo existe por ti. Para Él todo su reino tiene un motivo, eres tú. Y quizá haya situaciones que estás viviendo que contradicen eso en tu corazón. Pues si eso fuera cierto, entonces ¿por qué A, B, C, D? Y la lista puede ser enorme. Pero tenemos que venir a entender que la única manera de ver y de entrar al reino de Dios, no a las cosas que la gente piensa que es el reino de Dios,
sino la vivencia de las cosas divinas. Eso es el reino de Dios. Jesús lo dijo. Él dijo, no ando buscando el reino de Dios aquí y allá. El reino de Dios está en ti. Y eso es lo que tenemos que descubrir primero adentro para que después pueda salir hacia afuera. Primero ser uno con nuestro Padre para que luego Él pueda manifestarse contigo. Y entonces puedas participar de todo lo demás que Él tiene preparado para ti. Y por eso estos videos, estas composiciones, fue un conjunto de escrituras dichas sencillamente para que lo puedas meditar y puedas escuchar, y puedas entrar y venir a fe, a creértela y a creerte esa persona de la que Dios habla y puedas empezar a comprobar que en efecto se trata de ti. Sí, mucha religión se enseña que se trata de Dios. Hechos 17:24 dice algo muy diferente. Dice, Dios no puede habitar en templos hechos por manos de hombres, ni puede ser servido por esfuerzos humanos, como si Él necesitara de algo. Es Él el quien da todas las cosas a todos. Sí, entonces se trata de que tú vivas. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Te la crees? Wow. Ese es el corazón de Abba. Tú y yo somos su motivo para todo. Por eso Jesús dio su vida, porque Él vive eternamente lo que vino a darnos. Si vida eterna no es un concepto etéreo, místico, es la realidad de la existencia de Dios. Y cuando Él nos amó y nos ama eternamente, no se midió, no puso límites. Nos conoció, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y tu glorificación es nada, es solamente el hecho de que lo que Dios es, tú lo seas con Él. Si esto es confuso al inicio, ¿cómo voy a ser uno con Dios? Es como explicar la Trinidad en la lógica humana, ¿no? Es algo imposible. ¿Cómo pueden ser tres y ser uno? O sea, o es uno, o son dos, o son tres. Y nos hacemos pelotas ahí, ¿no? Hasta que venimos a la vida divina, empezamos a vivirla y empezamos a entender que estamos hechos para ser uno con Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro ser. La vida eterna se vive en uno. En el corazón de Dios, en su sabiduría, en su existencia, en su abundancia, en su plenitud, ha estado el darnos todo lo que Él es. Por eso es más correcto decir, ha estado el darse a nosotros. Sí, porque en lo que hemos sabido y conocido, vivimos pidiéndole a Dios cosas. Dame esto, dame paz, dame. Pedimos artículos, ¿sí?
Pedimos consumibles. Dame dinero, dame comida, dame casa, dame. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? No seas como los que no tienen Dios, que viven pidiendo, preocupándose, afanándose por qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Ya no eres eso. Ahora tienes un Padre y todavía no le conoces como yo le conozco, estaba diciendo Jesús, pero si quieres empezar a entender de quién estamos hablando, entonces mira cómo Él se comporta, mira lo que Él hace, mira las aves del cielo. Ellas no siembran y cosechan, ellas reciben. Y mi Padre se encarga de alimentarlas a todas. Mira las flores del campo. No tienen sus telares y fábricas de vestidos, pero mi Padre las viste, y aún Salomón con toda su gloria nunca igualó la belleza de una de ellas. Y ellas duran un ratito. ¿Cuánto más vales tú? Sí, sí. Si tú pudiéramos en verdad conectarnos al corazón de Dios para creer lo que Él cree, para ver lo que Él ve, para vivir lo que Él vive, eso es ser uno. Entonces nos veríamos en su luz, caminaríamos a la luz de su luz y podríamos ver a los demás en fe como Él nos ve. Si Dios vio a la humanidad perdida, corrupta, merecedora de muerte eterna, ¿y qué hizo? Nos amó. De tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que le crea a Jesús tenga vida. Y vida solamente está en Dios. Y Dios no se hace pedacitos y te da un pedacito a ti y otro a ti y otro a ti. Él es vida. La única manera de tener vida es tener a Dios en ti. Y muchos hemos obedecido a lo que nos han indicado. Bueno, ¿cómo se obtiene eso? Pues recibe a Jesús. Y hemos recibido a Jesús. ¿Y qué sigue? Pues ahora y empiezan todas las diferentes. Ahí es donde se hace todo diferente, ¿no? Cada idea, cada doctrina, cada grupo, cada creencia. Y nos invertimos en eso. Con sinceridad, con ahínco. Queremos lo que Jesús vino a ofrecernos. Muchas veces, como fue mi caso por más de 40 años, terminamos por allá, muy lejos de lo que Él vino a ofrecernos. Porque estábamos recibiendo cosas, buscando cosas, no recibiéndole a Él aquí. Tenemos que conocernos en la verdad que Dios es. Y esta canción y esto que hemos visto lo habla. Yo quisiera poder repetírselas 20 veces, pero va a tener acceso a ellas y poder oírlas miles de veces si así lo decide, hasta que caiga aquí. Y oigas a tu Padre. Decirte quién eres para Él. Y tu corazón se convierta a su verdad. Y entonces te vas a acercar. Vas a perder tus miedos y tus conceptos que te alejan de Dios. Mientras yo quise ser
un buen siervo de Dios, me alejé de él terriblemente. Y cuando al fin empecé a escucharle y él sencillamente me dijo, yo nunca te llamé a ser mi siervo. Pensé hacia atrás y en todas mis experiencias con Dios jamás le escuché decirme, quiero que me sirvas. Empezó a explicarme, lo único que yo quiero contigo es que me aceptes como tu papá, me dejes hacerte mi hijo. Sé que no entiendes qué es eso, pero mira a Jesús. Lo que Él es lo que quiero que tú seas. Yo sí puedo hacer eso. Y eso empezó a cambiarlo todo. Y hoy entiendo un poquito más que entonces. Todavía no todo lo que Jesús entiende. Pero lo poquito que entiendo es tan poderoso que en el corazón de Abba está cada ser humano. Y cada uno es tan importante y tan especial para Él como Jesús lo es. Jesús dijo eso en sus palabras. Juan 17, Él dijo, Padre, quiero que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí. Y crean que tú me enviaste. Si la tragedia más grande es que hablamos de Dios, hablamos de Jesús, pero no le conocemos así. No nos sabemos amados de esa manera. Y no lo vivimos. Y no lo podemos comunicar a otros. Porque no somos uno con Dios. Y por eso la importancia de ser uno, de venir a uno, es la cosa más importante en la que tú puedes invertir. Entonces la vida eterna se vive siendo uno. Hasta allí en ese preciso término, la vida eterna se vive siendo uno, está contenido todo lo que Dios quiere darte. ¿Sí? Y aprender a vivir en uno, entonces se convierte en lo más importante. Vamos a escuchar esta otra canción. ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno, se vive en uno. ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Vivir en uno es ser igual a Jesús. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Ahora vivo la vida eterna, la vivo en uno, la vivo en uno. Ya no hago más mis obras, las hace el Padre que vive en mí, las hace el Padre que vive en mí. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Bueno, tú y yo podemos vivir la vida eterna, ¿lo creen? Entonces, ¿qué les parece si iniciamos hablando un poquito y conociendo un poquito a la persona
con quien vamos a ser uno. ¿Sí? Tenemos que empezar con lo que es innegable, con lo que es irrefutable, porque todos sin excepción empezamos esta relación llenos de dudas, de inciertos y de engaños. Y déjenme explicarles brevemente por qué engaños. Porque todos creemos cosas que son mentiras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo creí que Dios me había llamado a servirle, pues lo creí con todo mi corazón y me dediqué a hacerlo. Pero era un engaño. Engaño es lo que tú crees que es verdad. Y estás viviendo esa verdad, pero no es verdad. Resulta que no es verdad. Si hay personas que viven convencidas de que Dios los va a castigar, que Dios está enojado con ellos, es un engaño. Dios les ama. ¿Sí? Y el hecho de que su conciencia esté cargada de culpas no quiere decir que no merezcan castigo. Todos lo hemos merecido. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Quiero que se arrepienta, quiero que venga a mí, quiero que me deje limpiarlo. Quiero adoptarle, quiero hacerle mi hijo, es lo que quiero. Pero mientras esa persona, y yo he sido esa persona y me atrevo a asumir que tú también lo has sido en algún momento, estamos creyendo que Dios es como nosotros lo teníamos concebido, pues vivimos ese engaño. Entonces todos empezamos esta relación con Dios con enormes enemigos adentro de nosotros mismos. Y entonces lo que Dios hace en la etapa inicial es convencernos. Esa etapa puede durar segundos o años. Para algunos dura todo su tiempo aquí en la tierra. Nunca se convencen de que son amados y viven ese engaño. Las personas que pueden entrar a eso rápidamente y despojarse de las cosas que se oponen a lo que Dios es. Si yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios es amor? ¿Alguien aquí no lo cree? ¿Se dan cuenta? Pero luego creemos que también nos puede hacer daño. Entonces, hay una incongruencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y obviamente hay muchas explicaciones al respecto y hablan de lo bueno y lo malo y el yin y el yang y todo lo demás, pero el punto para nosotros aquí el día de hoy es, bueno, conozco a esta persona. ¿Quién es esta persona? Que me hace una invitación eterna, que me hace una promesa eterna, absoluta. Porque es en base a eso que voy a ser o no ser uno con Él. Si no puedo ser uno con Él si no le creo. No puedo ser uno con Él si le tengo miedo. Etcétera. Entonces todo eso en nosotros va a tener que ser deshecho para que podamos acercarnos. Y eso es de lo que se trata la venida de Jesús. Y por eso Él dijo,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17. Pero ese conocimiento no es conceptual, no es intelectual, es vivencial. Cuando Dios habla de conocer, Él habla de vivir, no de estudiar. Ok, deme un examen, lo pasé con 10, ¿no? ¿Y lo vives? No, pero ya me lo sé. Y ese era uno de mis grandes obstáculos en toda esta relación de uno. Y un día el Espíritu Santo me hizo entender esta frase: lo único que conoces de Dios es lo que vives de Él. Y ese globo que yo pensaba que había logrado, tronó ahí instantáneamente. Dije, ups, entonces como que no conozco gran cosa de ti. Comprendí a Job un poquito. Job vivía hablando de Dios. Puedes leer 41 capítulos del libro de Job, de todos sus argumentos en favor de Dios y todo lo que él sabía de Dios, pero no lo vivía. Él estaba aterrorizado de Dios. Ese era su motivo para ser justo, para ser íntegro, para ser adorador, para todo se basaba en ese terror. El día que yo logre enojar a Dios, me va a hacer pedazos. Esa era su convicción. Y vivía buscando prevenirlo. Y entonces él en uno de sus discursos dice: todo lo que yo temía, eso me ha acontecido. ¿Qué temes? Dios dice: el que teme no conoce a Dios. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor, no pone más temor. Entonces, toda tu existencia y mi existencia está basada en ser hechos hijos. Pero ser hechos hijos es ser uno. La vida eterna se vive en uno. ¿Sí? Y durante estos días vamos a estar hablando de, en la práctica, ¿cómo es eso? ¿Sí? Y para entender eso, primero tenemos que entender la creación. Tenemos que por lo menos ser introducidos a ella. Porque los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego tú y yo somos su creación también. Cada ser humano lo es. Y tenemos que empezar allí, con las cosas visibles, para luego poder empezar a hablar de lo invisible, pero de lo vivible. ¿Sí? Cuando sientes temor, ¿es visible? ¿Lo vives? ¿Es real o no es real? Entonces tenemos que poder entender la manifestación de Dios en lo visible y tomar una decisión si le doy crédito a Él por esta creación, incluyéndome a mí. Lo visible de mí. ¿Qué es lo visible de mí? Mi cuerpo. Para luego, entonces, si tomo esa decisión, empezar a hablar de lo invisible. ¿Sí? Y empezar a poder caminar hacia la vivencia en uno a la que hemos sido invitados, no obligados. Es una invitación, la más importante que jamás
te sea hecha. Es una invitación eterna, porque nunca vas a ser obligado o obligada a vivir en uno con Dios. Tú lo eliges. Él ya eligió. Eligió y en su sabiduría vio los estorbos y se ocupó de ellos. Los quitó de en medio. Y de parte de Él, Él está presente para darse a ti eternamente. ¿Qué pasa del otro lado? Pues o sé recibirle y sé vivir en Él así o no. Jesús lo sabe hacer y Él va a ser mi maestro, mi guía, mi modelo, para que yo aprenda a ser uno con Dios. Porque ese es el anhelo de Jesús. ¿Sí? Que tú y yo vivamos todo lo que Él vive. Que tú y yo seamos todo lo que Él es. Y eso puede chocar con doctrinas y creencias, pero tú tendrás que elegir si le crees a Jesús o le crees a las doctrinas. ¿Sí? Es sencillo. Con todo respeto. Jesús se enfrentó a una humanidad, parte de ella desconectada completamente de todo lo de Dios, y otra parte reclamando ser los eruditos en todo lo que respecta a Dios, y no le recibieron. Vino Dios a sentarse con ellos. Tenía 12 años y Jesús se sentó con ellos. Y porque era un niño, le dieron 2 días para escucharlo. Y los dejó asombrados. Cuando regresó a los 30 años, todos los que decían saber de Dios y enseñaban de Dios y demás, se dedicaron a buscar cómo matarlo. ¿Sí? Eso es lo que salía de adentro de ellos. No amor, no Dios. Dios y amor son sinónimos. Sino homicidio, ira, envidia, celos, contiendas, herejías. ¿Te das cuenta? Entonces, por favor, date la oportunidad de ver las obras de tu Padre. Si ya le llamas Padre, si alguien está aquí y dice, pues yo no tengo esa confianza con Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey, pero tanto así como Jesús y yo igualito a Él todavía no. Bueno, si estás aquí por alguna razón divina y queremos respetarte en tu proceso y solamente compartirte que no se trata de otra cosa. Esto es lo que hablamos de la primera etapa, ¿no? La primera etapa es Él convenciéndome a mí de quién Él es y de quién yo soy para Él. Y eso debe ser así. Si hace 40, bueno, en mi caso ya son 55 años, hubiera empezado allí. Wow. Quién sabe qué cosa sería hoy mi vida. Lo que es maravilloso, pero imagínense poder empezar allí. Y esa es la gloria que viene en los años venideros. Es que personas van a poder empezar allí precisamente. No con la presión de hacer y de cambiar y de dejar esto y de obedecer y de todas las cosas en las que somos metidos incorrectamente. ¿Para qué? Para fracasar. Muéstrenme a alguien que pueda pararse hoy y decir, soy un siervo perfecto. Jesús se nos adelantó, Él dijo, ¿quieres ser siervo? Mira, te voy a decir el resultado. Cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, que nadie lo hace, pero Él
Lo puso ahí. Cuando has hecho todo lo que se te ha ordenado, entonces di quién eres. Y di lo siguiente: siervo inútil soy, porque solo lo que se me ordenó, eso pude hacer. No pude hacer más por mi patrón. Terrible, ¿no? Terrible. Yo nunca llegué a ese título de siervo inútil. Fracasé muchas veces y en muchas maneras antes. Y poder ser sacado de allí, traído a esta maravillosa verdad que Jesús es. Por eso Jesús vino a manifestarnos a Dios como hijo, ¿sí? Porque no se trataba de que idolatráramos a Dios, como hoy se hace, sino de que pudiéramos aceptar la invitación de ser hechos hijos, ¿sí? Y poder vivir el proceso de ser transformados para vivir la vida de Jesús, la vida del Hijo. Este es Dios. Creador del cielo, de la tierra y específicamente de ti. Tú puedes conocerle como Él quiere que le conozcas, o puedes sencillamente conocerle, desconocerle como papá, pero saber que Él te creó. Y hasta allí. Que los límites en la relación con Dios los ponemos nosotros, no Él. Hay que salir de los otros engaños. Sí. Tú y yo hemos decidido hasta dónde recibirle y hasta dónde conocerle. Y eso es lo que vivimos el día de hoy. Nuestra realidad presente o es el fruto de conocerle o es el fruto de no conocerle. Porque todo ser humano se siente víctima de Dios y los demás. Podemos ponerlo así, ¿no? Víctima de Dios, víctima de los demás y de lo demás. O sea, me tocó la mala suerte de X, Y, Z. Yo no lo pedí, yo no lo busqué, pero así es la vida. Quizás no vamos por el mundo diciendo soy víctima, pero eso es lo que pensamos y cómo procesamos nuestra existencia. Y dentro de ello encontramos positivos y negativos, y esa es la existencia humana. Pero la realidad, piensen en esto, la realidad de todo ser humano en este momento es que todos sin excepción tienen acceso a todo lo que Dios es. Y el enemigo de ese acceso es la ignorancia. Porque nadie puede tomar una decisión inteligente si no sabe que tiene la opción. ¿Sí? Si vive en el engaño de que Dios está lejos y Dios está enojado conmigo, pues entonces, y que Él es un Dios sectario y es un Dios piramidal, ¿no? Tiene su cúpula y los que van allí y hace distinción de personas y no, pues yo nunca voy a lograr estar donde están esos señores o esas personas. ¿Qué engaño más grueso es eso? Cuando en sus palabras Él dice que Él está cercano a ti. A la puerta de tu corazón. Llamando, pidiendo permiso de entrar
a tu vida para darse entero y eternamente a ti. Esta mañana se ha tratado sencillamente de crear un contexto en el cual comprender la importancia de recibir verdad sobre ser uno con Dios. Fuera de eso, tu experiencia puede ser mejor que antes. Hay muchas personas que están conformes con eso. Yo era aquello antes de venir a Cristo y ahora ya no soy aquello. Tengo mis problemas, pero por lo menos ya no son como eran. Y aquí estoy y cuando me vaya al cielo es la teología común. Entonces todo va a cambiar. Pero eso niega a Dios. Eso hace a Dios un mentiroso. Hace a Jesús un charlatán. Con todo respeto. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Él dijo. Él no dijo, mira, te voy a dar una ayudadita, pero mientras estés aquí en la tierra, hermano, no hay mucho que podamos hacer, francamente. O sea, estás rodeado de maldad por todos lados. Y pues tú vas a tener que aguantarte las ganas de estar haciendo lo malo, y si te portas más o menos bien, pues te vamos a dar pase al cielo y ahí ya arreglamos el resto de las cosas. Esa es la sátira de la doctrina que enseña eso. Entonces es una mentira. La verdad que Jesús está en sus palabras. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia y para que tú seas la luz de este mundo. Tenemos que ver que eso se cumpla. Y si se dan cuenta, creerle a Dios es muy sencillo. Les voy a contar esta historia que estoy seguro que ya la conocen, pero yo se las voy a contar de todas maneras. Aguántenme unos minutos. Esta es la historia de un hombre testarudo que decidió creerle a Dios en contra de toda su nación. La nación, en su historia y en su génesis, tenía a Dios. Existía porque Dios los había hecho una nación. Los sacó de las entrañas de un hombre ya casi muerto, de 100 años de edad. Pero llegó el día en que esa nación decidió ya no creerle a Dios, cambiar de Dios. Hicieron algo muy democrático y todos decidieron cambiar de Dios, dejar a Jehová y tomar a Baal y creerle a Baal y adorar a Baal. Porque Baal no les decía, no adulteres, no mientas, no codicies. Baal les decía, date gusto, ¿qué quieres hacer? Y entonces lo hicieron. Y este hombre decide que él le va a creer a Dios. Y las cosas se ponen color de hormiga y van de mal en peor para él, humanamente visto. Y llega a una conclusión, inevitablemente, donde él, creyéndole a Dios, va y habla con el rey, que representa la decisión oficial de la nación, y les dice, ¿saben qué? Vamos a ver quién de veras es Dios. Tengo una propuesta. Vamos a construir 2 altares, uno de Baal, y ustedes tienen muchos sacerdotes de Baal, porque los engaños siempre vienen así, en forma de pirámide.
y yo voy a construir un altar para Jehová. Y el Dios que responda con fuego desde el cielo y consuma el altar, ese es Dios. Y aceptaron el reto, hicieron los altares. Y Elías les dice, ustedes vayan primero. Empezaron desde temprano y terminaron ya tarde, desesperados, tan desesperados que aún tomaban cuchillos y se sajaban el cuerpo pidiendo a Baal que contestara, que no los dejara en vergüenza. Porque eso es creerle a Dios. Creerle a Dios es creer lo que Él te promete y permitirle que Él te lo cumpla. Sencillo, ¿sí? De otra forma, estás metido o metida en buscar seguir engañado. Si Dios es Dios, pues que conteste. Si Dios es Dios, pues que cumpla lo que ha prometido. ¿Eso es falta de respeto? Pues humanamente sí, es blasfemo y que lo que yo he hecho ha sido por tu mandato. Respóndeme. Y se acabó. Se hizo a un lado. Yo creo que se fue bastante lejos. Ya. A lo mejor se pensaron, mira, ya se va. Pero se dio la vuelta y se quedó viendo el altar. Y Dios se presentó con tal fuerza que no solamente consumió la carne del holocausto, sino las piedras con las que estaba construido el altar. Y el pueblo fanático tuvo que aceptar la evidencia y decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Estás listo? ¿Lista? Tú eres esa evidencia. Eso es lo que Dios tiene en su corazón. Tú eres esa evidencia. Y no es qué atuendo te pongas o qué marca registrada uses, sino es el fruto divino fluyendo poderosamente de tu ser, la evidencia de Dios. Y eso solamente ocurre en uno, siendo uno con Dios. Lo que hemos visto y escuchado esta mañana es solamente una introducción al tema de ser uno. Pero tenemos muchos puntos enormes que procesar con Dios. Yo quiero invitarte, antes de que vayamos al receso que continúa, que elijas en tu corazón creerle a Dios. Yo no sé cuál haya sido tu enfoque antes de entrar aquí hoy, pero se trata de una sola cosa. Dios ya es quien Él es y es tan perfecto que Él no cambia, por eso es eterno. Y tú y yo y cada persona en el mundo, no olvidemos eso, no somos exclusivos, somos privilegiados.
en el aspecto de tener el privilegio de conocer esto ahora, de escucharlo ahora. Pero no somos exclusivos. Cada ser humano es llamado a lo mismo. En el corazón de Dios, cada uno es la perla de gran precio, cada uno de su especial tesoro. Pero siendo quien Él es, siendo amor, Él respeta absolutamente la decisión individual. En Él está la capacidad, la sabiduría, la fidelidad para hacerte su evidencia en esta tierra. Esas son las palabras finales de Jesús en la tierra. Dijo Jesús, ustedes serán mis testigos. Y Él no estaba hablando de, sí, yo lo vi. No, yo lo soy. Y eso es lo que vimos suceder. Sí, lee el libro de los Hechos. ¿Qué ves? La evidencia. En cada persona que recibió a Jesús. No vana palabrería, evidencia. Y eso es quien tú eres para Dios. Esa es la importancia que tu vida tiene. Y a mí no me importa, ni a Él le importa si estás iniciando tu tiempo en la tierra o piensas que lo estás terminando. Eso no importa. Lo que importa es tu decisión, permitírselo o no. Permitirte ser el Elías de hoy en tu círculo de influencia. Y poder decir, quiero que conozcas a Dios. Cuando las personas te agarren y te digan, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? ¿Quién eres? ¿Por qué tú puedes estar en paz si el mundo se está desarmando? Tú puedes decir, porque traigo al Señor paz aquí adentro. ¿Por qué puedes amar a tus enemigos? Porque amor vive en mí. Soy uno con Él. ¿Te das cuenta? Eso es evidencia. Dejemos de buscar lo espectacular humano para entender la gloria divina. La gloria de Dios en tu vida, en tu realidad, en tu vida diaria. Allí es donde se necesita la evidencia. Esa es la invitación. Padre, gracias por este tiempo. Continúa hablándonos, convenciéndonos y demostrándonos tu presencia en cada uno que te ha recibido y tu cercanía a aquellos que aún no lo han hecho. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.